Hoy les quiero hablar acerca de una historia con sabores agridulces, una historia que seguramente, como la de muchos de nosotros, empezó bien. En el proceso de desarrollo todo comenzó a salir mal y al final del camino todo terminó bien. Esta es la historia de un niño que nació siendo príncipe, con todas las comodidades que algunos de nosotros solo podríamos tener en nuestros sueños. Teniendo los mejores vestidos, todos los días vistiendo del mejor outfit, teniendo el mejor cuidado, comiendo los mejores manjares, teniendo los mejores sirvientes a su cuidado de día, de tarde, de noche. Nació con lo mejor y en lo mejor. Su abuelo se llamaba Saúl y era rey de una nación llamada Israel en el Medio Oriente. Su padre se llamaba Jonatán y era el heredero al trono. Un día, un ejército llamado los filisteos se levantaron en guerra contra la nación de Israel. Y claro, Saúl junto a su hijo Jonatán se van a la guerra, pero lamentablemente son derrotados. Jonatán muere en manos de los filisteos y Saúl, al ver que su hijo había muerto, que su ejército había sido derrotado y el fracaso era inminente, le pide a su escudero, que era su paje de armas, que lo asesine. El escudero no lo hace y él mismo toma su espada y se asesina. Lo peor de todo no era esto. En las leyes de la guerra había una que decía que cuando un rey era derrocado, toda su familia y generación debían ser asesinados para que no haya ningún futuro heredero al trono que más adelante represente una amenaza para ellos. Y resulta que había un heredero al trono, un niño de 5 años, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Un niño que apenas estaba empezando la flor de la vida, que apenas estaba comenzando a conocer los hermosos colores que la vida le ofrecía, y a temprana edad, de repente, le llega un aviso de que su abuelo y su padre son asesinados. Cuando le llegó la noticia de que su padre Jonatán y su abuelo Saúl habían sido muertos en la guerra, la nodriza, que era la nana, las que se encargan de cuidarlos a ellos desde que nacen, tomó al niño sabiendo el porvenir que vendría si no se lo llevaba, y al huir, mientras que lo estaba haciendo apresuradamente, el niño se le cayó y se le quebró las 2 piernas. A este niño, en un solo día la vida le cambió. En un solo día cambió su historia. En un solo día murió su abuelo, murió su padre, perdió la posibilidad de llegar al trono, perdió las comodidades del palacio, perdió su dignidad, su nombre, su herencia, pero sobre todas las cosas, perdió la movilidad de sus propias piernas. Allí quedó su historia, marcada por una caída familiar, emocional y física. ¿Cuántas heridas provocan una caída? ¿Cuántos traumas genera un fracaso? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida nos han sido de golpes tan fuertes que hasta el día de hoy todavía no nos hemos sanado de los fracasos? Aún mantenemos vivo el recuerdo, el dolor, la situación que vivimos en nuestro pasado. ¿Cuántas veces esas situaciones nos llegaron de choque, tan de repentemente, sin previo aviso, como un torrente? Como llegan esos terremotos sin previo aviso, sin avisar de manera anticipada que nos llegan esos problemas, e inmediatamente en cuestiones de horas, de días, nuestra historia ha cambiado. Tú puedes hablar con personas que su historia ha cambiado en menos de 24 horas. 24 horas atrás pensábamos que éramos invencibles, que todo estaba bajo control, que nuestra vida iba viento en popa. Y de repente, en menos de lo que canta un gallo, nuestra vida tomó un vuelco totalmente, a tal punto en que nosotros quedamos en shock. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que todavía no ha asimilado la situación que vivió en su pasado.
Mire, hay veces que caemos porque tropezamos. Significa que no acertamos en el blanco. Significa que comenzamos un proyecto con una expectativa, con una inversión, con unos presupuestos, con un cálculo, y nosotros estábamos totalmente convencidos que lo íbamos a hacer, pero de repente tropezamos en el camino, ya sea porque somos primerizos en el proceso de desarrollo, ya sea porque no teníamos bien calculados los planes o los proyectos, y de repente no acertamos en el blanco y lamentablemente fracasamos. Hay otros que caen porque los empujaron, porque confiaron en alguien, porque confiaron en una persona, en un amigo que le dijo: si tú lo haces, yo sé que vas a triunfar, yo sé que te vas a tener la victoria que tanto has esperado, mira, confía en mí, invierte, saca tus recursos, tú lo puedes hacer. Y lamentablemente esa persona a la que tú le confiaste tus proyectos, tu dinero, tus recursos, tus sueños, lamentablemente te dejó caer. Y otras personas, porque lamentablemente otros nos dejan caer. En el proceso de desarrollo nos dejan, nos abandonan. Al igual que Mefiboset, nos dejan caer. Seguramente todo iba bien en tu matrimonio, hasta que un día tu esposo te dice: ya no te amo. Tu esposa te dice: tengo a otra persona. De repente esa persona con la que tú confiabas y creías que ibas a salir adelante en un proyecto de emprendimiento te dice: ya no quiero seguir adelante, quiero vender la compañía. Quiero romper vínculos, quiero romper nuestros lazos. Y tú de repente, sin previo aviso, eras una persona que tenías proyecto de vida, tenías totalmente claro qué querías para ti, en menos de 24 horas, en menos de un día, en menos de una llamada, en medio de una estación de tu vida, todo se fue atrás. Y cuando yo estaba meditando en la historia que les estoy compartiendo, me puse a pensar: ¿y qué pasó con la vida de este niño? Y resulta que la historia vuelve a nombrar a este niño 30 años después. ¡Wow! 30 años después. Ya no era un niño, ya era un hombre de 35 años. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, me interesé demasiado en seguir sabiendo qué había pasado con Mefiboset. Este niño que en un día dejó de ser príncipe y lo había perdido absolutamente todo. Y dice que 30 años después, en la nación de Israel se había levantado un nuevo rey llamado David. Y dice que David había sido amigo íntimo de Jonatán, el hijo de Saúl, padre de Mefiboset. El rey David estaba en su palacio y dice la historia que un día comienza a traer a memoria los recuerdos que había tenido con su amigo Jonatán. Entonces manda llamar a uno de sus siervos y le hace una pregunta, la pregunta clave. Y le dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo tenga misericordia por amor de mi amigo Jonatán? ¿Habrá todavía alguien de su generación, de su descendencia, que haya podido sobrevivir estos 30 años a todo lo que vivió, a todo lo que pasó? Yo quiero tener misericordia, quiero recompensar, quiero darle todo el amor y el cariño que mi amigo Jonatán me dio a mí. Entonces uno de sus siervos, llamado Siba, le dice que hay un hijo de Jonatán. Cuando David escucha esto, queda estupefacto, queda en shock. Durante 30 años, él había totalmente obviado que había un hijo de su mejor amigo con vida. Y le dice que este hijo había quedado con vida porque había huido cuando los filisteos destruyeron a Israel. Y entonces inmediatamente David le dice: ¿y dónde está? Y entonces le dice: Siba está en Lodebar. No se te olvide esa palabra, en Lodebar. Lodebar es conocida o era conocida como una tierra seca, árida, sin fruto. Esta ciudad era conocida por ser un lugar donde se dejaban los endeudados, los perseguidos, los abusados. Era la ciudad de los huérfanos, los deprimidos, los indigentes, los marginados, los desechados de la sociedad, los golpeados por la vida. Allí estaba Mefiboset. Estaba en una tierra en donde no había esperanza, en donde había desolación, en donde el negativismo era el pan de cada día.
donde no había pensamientos, no habían sueños. Allí la gente no soñaba, siempre tenía pesadillas. Allí llegaban las personas y se deprimían por el ambiente, por la situación que veían. En Lodebar es el lugar en donde van los que la vida los dejó caer. En Lodebar es el lugar donde llegan las personas que alguien los dejó caer, que fueron defraudados, traicionados, que fueron abandonados, dejados por la vida. Lodebar representa ese lugar en donde llegan los que ya no tienen ganas de vivir, los que se dieron por vencidos, los que no quieren volver a intentarlo, los que no quieren creer que pueden volver a tener una oportunidad. Allí estaba un príncipe siendo un mendigo. La gente seguramente veía a Mefiboset con sus piernas lisiadas, como un indigente más, y ni cuenta se iban a imaginar que ese joven, ese niño que estaban viendo, ese adulto que ahora era un adulto, un día fue un príncipe. Un día iba a ser heredero de una de las naciones más grandes del Medio Oriente, llamada Israel. La gente seguramente veía a Mefiboset y lo veían con lástima, con tristeza, algunos con asco. Otros dirían, mira ese indigente, seguramente nació siendo así. Y lo que menos pensaban ellos es que ese hombre que veían desechado, marginado, entristecido, deprimido, lisiado de sus pies, un día perteneció a la realeza. En Lodebar están este tipo de personas. Lodebar hoy en día no es un lugar. Lodebar hoy en día es un estado de la mente. Lodebar muchas veces lo tienen las personas que ya no se quieren dar una oportunidad, ya no quieren seguir avanzando con sus proyectos de vida. Lodebar es una mujer que tal vez se lo dio todo a ese hombre que le prometió amarla y de repente la abandonó, y ahora Lodebar está en su mente. Ya no quiere volver a levantarse de la vida, ya no quiere verle color, ya no le quiere ver la cara feliz de la vida que Dios le da, sino que ahora simplemente está con un espíritu de luto, trabaja con ese espíritu de luto, come con ese espíritu de luto. Cuando la gente quiere conversar con ella, siempre está a la defensiva. Siempre tratan al máximo de poder alegrarle la vida. Sus padres tratan, la vida trata, pero ella está totalmente cegada en Lodebar. Lodebar también es una forma de vivir. Personas que ya creen que no merecen ser felices y literalmente su apariencia es una apariencia de luto. Son personas que ya no se aman, que ya no invierten en ellos, que ya sienten que no merecen tener unos buenos zapatos. Siempre buscan los zapatos más viejos, nunca se maquillan, nunca se preocupan por su estética, nunca se preocupan por su aseo, por su asepsia, porque dicen, ¿para qué? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a querer? ¿Quién va a querer fijarse en una basura como soy yo? Son personas que tienen a un Lodebar en su vida. Es una forma de lenguaje. Es la forma en la que muchos responden ante una situación. ¿Será que tú vas a salir adelante? ¿Qué voy a salir adelante? Yo ya no creo en el amor, yo ya no creo en las personas, yo ya no creo en los amigos, yo ya no creo que pueda tener algo propio. Yo ya renuncié hace mucho tiempo a esos sueños porque lamentablemente alguien lo dejó caer. En la historia de Mefiboset, todo estaba a punto de cambiar. 30 años después, cuando este rey se hace esta pregunta y se entera que hay un hijo de su gran amigo llamado Jonathan que está con vida, no duda en mandarlo a buscar. Y Mefiboset, que estaba en Lodebar, no sabía lo que estaba a punto de pasarle. Pero en la historia de Mefiboset, todo estaba a punto de cambiar. Así como cambió de un día para otro, de príncipe a desecho, estaba a punto de cambiar su destino. Y hoy yo les quiero hablar a todos los que se sienten como Mefiboset. Hoy les quiero hablar a todos los que sienten que no se van a levantar de ese fracaso. Hoy les quiero hablar a todas las personas que sienten que la vida no les puede dar una nueva oportunidad. Hoy te digo una palabra, y la palabra es la siguiente: todo va a cambiar.
todo va a cambiar. Mira, te lo aseguro. Hoy yo vengo muy animado. No sé si es porque hace poco me encontré con un David que también me animó, que también cambió mi historia. Hoy te vengo a decir de parte de ese Dios maravilloso, como tú lo quieras interpretar, de parte de este hombre que tú no conoces, que no has visto en tu vida. Hoy te vengo a decir que tu historia está a punto de cambiar. Mefiboset, escúchame. Aunque tú quieras apagar la radio en este momento, aunque tú sientas que este mensaje no es para ti, porque tal vez lo has intentado muchas veces y has fracasado, tal vez tú le has abierto tu corazón a una nueva persona y te ha vuelto a defraudar, tal vez tú te has querido dar la oportunidad de volver a levantarte como un gran empresario y has vuelto a fracasar. Hoy te digo, tu historia está a punto de cambiar. La esperanza es un sueño despierto. No pierda la esperanza. Porque mientras que tú te mantengas con una leve, aunque sea un pábilo que aún no humee, esa pequeña llama, ese pequeño humo llamado esperanza que se mantenga vivo, tu historia puede cambiar. Así como cambió de un día para otro la historia de Mefiboset, dejar de ser un niño príncipe a convertirse a un desecho de la sociedad, así yo estoy seguro que está a punto de cambiar tu historia. De un mendigo a volver a ser un príncipe. David manda a llamar a Mefiboset. Lo trajeron ante el rey. Por primera vez en 30 años después, Mefiboset estaba entrando al palacio que un día fue de su padre, que un día iba a ser de él. Imagínate esa escena, por favor. Ayúdame a imaginarme conmigo esta historia tan increíblemente chocante. David, cuando manda a buscar a Mefiboset desesperadamente, lo traen ante el rey. Y Mefiboset vivió en ese momento cuestiones de recuerdos que vinieron a su mente. Seguramente Mefiboset recordó su infancia caminando por los palacios, comiendo comida sin pensar en la mañana, riendo y escuchando música real. Seguramente en ese momento el aroma del palacio le hizo recordar de cuando él era un niño sin preocupaciones, sin tener que estar pensando qué iba a comer, qué iba a vestir, cómo iba a pagar el arriendo, cómo iba a hacer con los recibos. Seguramente en ese momento Mefiboset le trajo a la memoria todas las caricias que le dio su abuelo, que le dio su padre. Seguramente su padre, antes de acostarlo en su cama real, con plumas, con una cobija de edredón preciosa, con una alcoba increíble, seguramente su padre le decía: hijo, un día todo esto será tuyo. Y 30 años después estaba llegando al palacio un hombre lisiado de sus pies, con un aspecto putrefacto, con un aspecto de asepsia totalmente desechado. Pero seguramente en ese momento, cuando Mefiboset llega al palacio, comienza a mirarlo y comienza a traerle a la memoria todos esos recuerdos que en ese momento se comenzaron a avivar en su corazón. ¿Sabe por qué hay personas que no recuerdan lo bueno de la vida? Porque siguen en lo de bar, porque siguen en esos lugares, siguen rodeados de esos amigos que solamente les recuerdan lo miserable que es la vida. Solamente el único lenguaje que manejan esas personas es: no puedo, no voy a alcanzar. Y claro, un Mefiboset que se rodee de ese tipo de compañeros, de ese tipo de amigos, es imposible que traiga la memoria de que un día fue príncipe. Pero cuando David lo manda a llamar de nuevo y él vuelve al palacio, en ese momento se vuelve a avivar la llama de la esperanza en su vida. Y cuando David lo ve, lo abraza y le dice las siguientes palabras. Escuche muy bien: te devolveré todas tus tierras y todo lo que era de tu padre te lo daré a ti, y vivirás para siempre en mi palacio. Si a ti te dijeran esas palabras, si tú fueras Mefiboset, ¿cómo habrías respondido tú a tremendo cambio radical que estabas a punto de tener? ¿Qué hubieras dicho tú? Lo mismo que seguramente habría dicho yo: por supuesto, gracias. ¿Cómo no? Ya no quiero seguir viviendo en Lodebar. Ya no quiero seguir comiendo basura. Ya no quiero seguir viviendo en un lugar de desolación, de desierto, donde nada da fruto. Pero la historia dice que en ese momento Mefiboset se inclina ante el rey y le hace esta pregunta:
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. En pocas palabras, lo que dijo Mefiboset es: ¿quién soy yo si soy nada más que un perro delante de ti? Esa fue la respuesta que dio Mefiboset. Así responden todos los que tienen un trauma en la vida. Así responden todos los que la vida los ha defraudado. Así responden todos los que se han sentido defraudados, entristecidos y desechados. Los que alguien los dejó caer. Así responde una persona cuando otro lo quiere cortejar. Así responde un empresario fracasado cuando alguien quiere invertir en él. ¿Acaso no te das de cuenta que soy un perro muerto? La respuesta de Mefiboset, aunque usted y yo no lo queramos reconocer, nos representa a muchos de nosotros que en algún momento de la vida alguien nos dejó caer. Así responde una mujer defraudada cuando llega el hombre correcto. Lastimosamente, cuando tú has vivido traumas o situaciones de infidelidades y han roto tu corazón tantas veces, de repente la vida o Dios te trae la persona correcta a ti, y cuando tú lo ves, tú sientes que es más de lo mismo. Tú dices: ese va a salir igual que los demás. Y seguramente ese hombre tenía las mayores intenciones, los mejores deseos, pero lamentablemente el pensamiento de Lodebar nos ganó, la herida nos gobernó, la traición nos cegó el entendimiento y no nos dimos una nueva oportunidad. Así responde un empresario quebrado cuando alguien quiere invertir en él. ¿Qué vas a invertir en mí? Por favor, ¿cuántas veces yo lo he intentado y no he podido? Ve, invierte en otra persona, porque esta es una tierra seca. Si tú invertís tu plata en mí, la vas a perder. Así responden las personas que han tenido una quiebra en su vida, que alguien los ha dejado caer. Así responde una madre que tuvo que enterrar a su hijo y su esposo le pide hacer un nuevo proyecto familiar. ¿Cómo tú me vas a decir que yo vuelva a quedar embarazada? ¿Cómo tú te atreves a decirme eso? ¿Acaso no te das de cuenta que hace unos años enterramos a nuestro hijo? ¿Cómo me pides que otra vez se siembre una semilla en mi óvulo y vuelva a crecer ese hijo en mi vientre? Yo no podría soportar un segundo fracaso. Yo no podría soportar que este dolor lo vuelva a vivir. Preferiría morir antes de volver a quedar embarazada. Eso es lo que viven muchas personas cuando sufren un trauma como estos. Así respondemos: de eso tan bueno, no creo que den tanto. Esa es la respuesta de muchas personas con el pensamiento de Mefiboset. Lo digo porque yo en algún momento de la vida también respondí así. Cometí tantos fracasos, cometí tantos errores que cuando llegó mi esposa, yo no me lo creía que era merecedor de ella. Porque yo le decía a mi esposa: tú no sabes quién yo fui. Tú no sabes lo que yo hice. Y yo sé que en cualquier momento voy a pagar todo esto que he recibido y tú no te mereces vivir ese pago. Pero a pesar de eso, mi esposa, que representa a ese David, me dio una oportunidad y yo tuve que darme esa oportunidad. La oportunidad de volver a creer en el amor. La oportunidad de que podía merecer tener una familia. La oportunidad de creer que podría estar bien. La memoria es algo que me llama la atención, y es que la memoria es la capacidad de fijar, conservar y evocar las vivencias que una persona acumula en su vida. Hay una condición en la psicología que se llama memoria traumática, así se llama. Y son esas memorias que marcan nuestra vida en un antes y un después. Y eso pasa porque las memorias definen el comportamiento de una persona, de manera que los recuerdos traumáticos logran interferir de manera significativa en una persona y en su interacción social, académica y profesional. Cuando una persona ha vivido un trauma, dicha persona crea muros alrededor de sí y son impenetrables en muchos casos. Cuando digo en muchos casos, son muchos casos. He tenido personas a las que hasta el día de hoy todavía las tengo en terapia y llevan 4, 5, 6 años. Personas que aún no han sido capaces de romper esos muros. Porque nosotros como académicos tratamos de dar la solución, no te damos la pastilla, mas no te forzamos a tomarla. Es la voluntad de la persona que decide al final si quiere seguir en ese estado, en esa condición, o salir de él.
De manera que cuando una persona ha vivido un recuerdo traumático, un fracaso, una quiebra, una infidelidad, un problema amoroso, sentimental, el luto de alguien, esa persona, cuando no saben manejar esa situación, se les crea un pensamiento traumático. Y ese pensamiento traumático les trunca todo lo que es su parte social, académica y profesional. Esas personas se encuevan en su propio dolor. Y yo puedo saber este tipo de casos porque he trabajado con personas que han sido abusadas, han sido violentadas por otros o por el descuido de quienes se supone que debían protegerlos. Por eso hoy muchos tienen traumas por alguien que se supone que debía protegerlos. Personas que dijeron: tú permitiste que ese hombre me violara. Yo te lo dije muchas veces que ese hombre me estaba tocando, que ese hombre me estaba seduciendo y tú nunca te fijaste, mamá. Lo he tenido casos parecidos como estos. Personas que tienen un trauma por un padre ausente y hoy en día su orfandad la ha llevado a transmitírsela a sus hijos. Nunca están para ellos, porque ellos dicen: un padre me dejó caer, un esposo me dejó caer, un hijo me dejó caer. Yo deposité mi confianza, yo pensaba que si criaba a mis hijos con buenos valores, cuando ellos iban a crecer, me iban a apoyar, me iban a ayudar, me iban a levantar. Y resulta que ahora ni el WhatsApp me contesta, ni una llamada me contesta, me dejan en visto. ¿Cómo puede ser posible? Ellos me dejaron caer. Un amigo me dejó caer. Ese amigo que me dijo cuando nos emborrachábamos en la discoteca: yo estaré contigo hasta la muerte, cuenta conmigo. La única vez que lo llamé porque lo necesité realmente, no estuvo para mí. Me dejó caer. Un jefe me dejó caer. Seguramente alguien te lastimó, alguien abusó de ti, alguien te maltrató. Pero muchos, su sueño de mantener un matrimonio feliz para toda la vida, para muchos se les fumó. Porque el hombre a quien amaba los dejó caer, rompiendo así sus ilusiones. Te dejaron caer seguramente cuando ese mal comentario de ti que te dañó y tú tomaste la decisión de refugiarte en el silencio y guardar todo en tu corazón. Decidiste internarte en Lodebar, donde la amargura y el dolor fue creciendo en tu corazón y el resentimiento no te dejó ser feliz ni ver con claridad. Y yo entiendo eso porque si hay algo que marca son las caídas. Eso sí que marca. Por eso las caídas crean una imagen distorsionada de quienes somos nosotros. Hacen que no nos valoremos, que no nos demos ese respeto que merecemos. Nos vendemos fácil, en ocasiones ni siquiera nos vendemos, nos regalamos, estamos al 2x1. Cualquier persona que quiera venir a tocarme, a abusar de mí. Yo he visto jovencitas que han sido tan traumadas en su adolescencia, en su infancia por sus padres, que ya no respetan su cuerpo. Cualquier persona las puede tocar, cualquier persona puede decirle lo que quiera y ellas se inmutan, ellas están ahí porque lamentablemente alguien las dejó caer. Pero ¿cuántas veces olvidamos lo que un día fuimos? No te hablo de los 30 años de Mefiboset. Porque Mefiboset, cuando le respondió estas palabras a David, le dijo: ¿acaso no ves que soy un perro? Mefiboset está hablando de los 30 años atrás, pero no de los 5 años que fue un príncipe. Porque si algo tienen los traumas, es que nos hace olvidar los buenos recuerdos que tuvimos en algún momento de nuestra vida. Pero cuando tú eres una persona que dice: sabes, Israel, estoy harto, ya no quiero seguir viviendo en este camino. Ya no quiero seguir viviendo en este camino de Lodebar, un camino de conmiseración, un camino de limosnero, un camino de defraudación, un camino en el que ya no quiero estar, ya no me quiero sentir así, ya no me quiero sentir una basura, ya no me quiero sentir un desecho. Yo sé que yo nací para algo grande. Entonces, si tú me dices: ¿qué debo hacer? Recuerda, así como Mefiboset, los 5 años de príncipe que tuviste. Porque Mefiboset, cuando le responde estas palabras a David, él estaba trayendo a memoria solo los 30 años en que estaba en Lodebar. A él se le había olvidado completamente que un día había sido príncipe. El poder del trauma es que te centras solo en la situación traumática que viviste, pero antes de eso eras un príncipe. Recuerda por un momento quién eras tú antes de la situación difícil que pasaste. Antes de ese fracaso económico, ¿quién eras tú? Eras un soñador, ¿sabes? Eras una persona con alegría.
Eras una persona feliz. ¿Quién eras antes de que te rompieran el corazón? Eras una persona alegre, fiestera, contenta con la vida, ¿verdad? ¿Quién eras antes de pasar por ese tiempo de luto? Una persona que disfrutaba con la vida, una persona que creía que el cielo era el límite. Bueno, pues la manera más fácil de poder ser libres de un trauma, la manera más fácil de podernos levantar de un fracaso, es recordar nuestra vida antes del fracaso. Permitir que el fracaso sea parte de nuestra vida es mantenernos en el camino de Lodebar. Pero cuando tú dices, yo no soy eso, yo antes de estar en Lodebar, antes de estar en ese lugar de muerte, yo era un príncipe, y eso es lo que quiero mantener en mi vida. Nosotros tenemos la capacidad de seleccionar los pensamientos que nos van a gobernar. Y cuando tú dices, los pensamientos que me van a gobernar no van a ser los años que he fracasado, sino los años antes del fracaso. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Si tenemos la capacidad, según la psicología, de poder seleccionar nuestras memorias y nuestros pensamientos y ellos nos gobiernen, te invito a que hoy recuerdes quién eras antes del fracaso. Te tropezaste y caíste, levántate, eres un príncipe. Te empujaron y caíste, levántate, eres una princesa. Alguien te dejó caer, levántate, eres un príncipe. Si un día llegaras a caer, no te preocupes, haz como el sol, que cada tarde cae, pero a la mañana siguiente se vuelve a levantar. La historia de Mefiboset terminó así. Me encanta como dice la historia. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. No se sabe en la historia qué le dijo David, pero seguramente David le estaría diciendo lo mismo que yo te estoy diciendo hoy. Hey Mefiboset, acuérdate de que antes de que tú estuvieras en Lodebar eras un príncipe. Y yo lo que quiero es devolverte tu identidad. Yo te quiero devolver tu estatus. Y hoy vengo como David a decirle a todos y cada uno de los Mefiboset de esta vida: vuelve a levantarte. Levanta la cabeza porque se te va a caer la corona. Tú fuiste llamado a cosas grandes. Tú no te vas a quedar en ese lugar. Este año es diferente para ti. Yo sé que en los años anteriores no han sido los mejores para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus proyectos, pero este es el año de volver a levantarte y creer que eres más de lo que la gente piensa de ti. Los David representan esa nueva oportunidad que la vida nos da, la oportunidad de volver a ser felices, de volver a realizarnos. No desprecies a los David que están rodeándote a ti. No desprecies a esas personas que están viendo el potencial que tú tienes y quieren creer en ti y quieren pelear por ti, quieren soñar por ti. Aunque tú no lo creas, hay un David que te está cortejando, o hay una David que te está cortejando. Y seguramente tú estás a la defensiva porque dice, ese me va a hacer lo mismo, pero esa persona viene con buenas intenciones. Si tú le das una oportunidad, tal vez puedas ver la vida con ojos nuevos. Date la oportunidad de volver a emprender, de volver a soñar. No te quedes en Lodebar, no te quedes en ese pensamiento, no te quedes con ese lenguaje, no te quedes con esa forma de pensar. David dejó vivir a Mefiboset en el palacio el resto de su vida, y cada día que pasaba, Mefiboset olvidaba a Lodebar. La decisión, escúcheme bien, la decepción es un martillo que te golpea. Si eres de cristal te romperá, pero si eres de hierro te forjará. Y yo sé que hay muchos Mefiboset que hoy se pueden sentir con esta palabra que les estoy compartiendo diferentes. Y yo sé que la vida te va a recompensar de manera diferente, Mefiboset. Así que levántate, vuelve a creer, vuelve a soñar.